Nuevo capítulo de esta serie de videos de YouTube. Muchas cosas para decir, estuvieron pasando cosas esta semana. Pude ir finalmente a lo que fue la ponencia de Eric Sadin, el filósofo francés, que la hizo en su idioma original en un recinto que pertenece a un banco. Y en esa intervención, bueno, cuando uno llegaba te daban unos auriculares para poder escuchar la conferencia. Y si hay que decir algo de lo que de lo mucho que dijo Eric Sadin en esa conferencia, creo que lo que más resuena es que lo humano no es probabilístico, ¿no? Eso es lo que queda, por lo menos es lo que he podido encontrar entre mis anotaciones como lo más interesante, porque en un mundo dominado por algoritmos, por inteligencia artificial, en donde parece que cada movimiento puede ser predecido, puede ser anticipado, rescatar lo humano como lo que no es probabilístico era una de las menciones de parte de Eric Sadin que más fuerza tenía, ¿no? Sadin se molesta cuando los titulares de los medios hacen la pregunta de, bueno, ¿la inteligencia artificial es un problema o es el futuro? Porque él es un poco más catastrófico con lo que tiene que ver con inteligencia artificial, no utiliza inteligencia artificial en lo que tiene que ver con su trabajo diario. Recordaba Eric Sadin en esta intervención que Sam Altman, el CEO de OpenAI, que es la empresa que está detrás de ChatGPT, había dicho que lo que vimos hasta ahora en relación a inteligencia artificial no es nada comparado a lo que se viene. Em, y en todos los sectores, en algún punto, se van a utilizar superasistentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que muchos rubros pueden ser o pueden empezar a reemplazar trabajadores humanos por inteligencia artificial, ¿no? Eso está pasando ahora. En Estados Unidos, por ejemplo, 150.000 empleos han sido reemplazados por inteligencia artificial y se ha visto un desplazamiento de la masa de trabajadores, ¿no? Eric Sadin hace un análisis también rescatando algo de lo que es la teoría liberal, que suele asociar este tipo de situaciones de desempleo con crecimiento tecnológico, ¿no? Hablan de creación destructiva, ese es el término que se suele utilizar, para decir que estos empleos que se pierden van a ser empleos nuevos que se generen. Bueno, lo que dice Eric Sadin es que a partir de la robotización de las empresas en 1980 a la actualidad, lo que se ha podido ver es que el empleo más que nada se ha deteriorado. Los trabajadores que antes formaban parte de empresas y esas empresas se instalaban en los barrios y esos barrios podían a su vez tener como una pequeña vida, un pequeño ecosistema de convivencia entre vecinos. Bueno, eso se ha ido perdiendo, también se ha ido perdiendo la sindicalización de los trabajadores porque bueno, al estar más asociados a apps que están descentralizadas y que no tienen una cabeza visible, también se ha perdido en ese sentido algo que pueda regular mejores condiciones de trabajo. Entonces, lo que termina pasando es que empleo de calidad que se sostenía eh, a fines de la década del 80 se ha ido convirtiendo en mano de obra precaria que, bueno, genera una suerte de condición de trabajo en la que una persona para poder llegar a fin de mes tiene que tener más de un trabajo, ¿no? Digamos un trabajo fijo y después pequeños movimientos emprendedores para poder sostener algún tipo de economía. Eso es lo que problematizaba Eric Sadin en esta conferencia y se preguntaba esto de hasta dónde se va a llegar. Uno pide más humanoides, pide más sistemas que organicen todo. ¿Cuál sería el punto de la humanidad en ese sentido? ¿Cuál sería nuestro plan en la Tierra? Se pregunta Eric Sadin. ¿Estar tirados en un sillón viendo TikTok? ¿O elaborar cuestiones más trascendentales? ¿No? En esto que replica también Eric Sadin de otros discursos que van en la misma línea al estilo de Lucrecia Martel de quién va a imaginar el futuro si los únicos futuros posibles que se han imaginado han sido los de décadas pasadas, que ya están siendo, digamos, el futuro está siendo hoy, eso que se imaginaba anteriormente está siendo hoy, entonces, ¿quién va a imaginar el futuro que viene
en términos que no sean apocalípticos, ¿no? Porque, bueno, alguien tiene que imaginar un futuro que sea por lo menos habitable, por lo menos esperanzador, por lo menos pensando en que las condiciones de trabajo y la resolución de ciertos conflictos de la sociedad pueden resolverse de alguna manera pacífica. Entonces, Saadin, bueno, desarrolla gran parte de esto en esa línea de no convertirnos en seres pasivos, ¿no? De no perder el impulso vital, que es lo esencial para la imaginación política, y en algún punto también asocia el cambio climático con la cuestión tecnológica, porque bueno, sabemos que para que la inteligencia artificial funcione tiene que haber grandes centros de datos que necesitan mucha agua para poder refrigerarse y poder evitar calentarse, demás. Asocia también la cuestión climática con la valoración por la vida, porque lo que dice también es que desde el 72 para aquí, en el 72, cuando se empieza a poner el foco mucho más frecuentemente en el cambio climático, de ahí en adelante, dice Sadin, no nos ha importado mucho la vida, entonces ¿por qué nos importaría ahora? El problema es que esa indiferencia por lo vital ahora nos afecta a nosotros mismos y somos los humanos quienes reemplazamos a humanos por máquinas. Bueno, todo ese desarrollo me parecía interesante y hay una postura incluso ética de parte de Sadin en relación a los actos, ¿no? Al principio había dicho, Eric Sadin no utiliza inteligencia artificial, entonces alguien le preguntaba, bueno, ¿qué pasa con esta cuestión de que uno quiere defender una causa, pero a la vez necesita la inteligencia artificial para realizar tareas, ejecutar trabajos? Lo que dice él es, nuestros actos nos comprometen. De alguna forma su postura es un poco más purista que la que tenía Jorge Carrión, que era el periodista que lo acompañaba en la charla. Dijo Eric Sadin, hay momentos de malestar en la vida, me siento mal todavía alrededor de la existencia de ChatGPT. Y cuando vi tanto entusiasmo me sentí muy mal porque me di cuenta que las consecuencias ya estaban a la vista, ¿no? Eh, Han sido muy frecuentes los estudios que han exhibido, de alguna manera revelado, situaciones de delirios y de crisis psicóticas en personas por el uso de ChatGPT. Entonces, Eric Sadin dice, nuestros actos nos comprometen, si vamos a estar en contra de la herramienta, si vamos a estar en contra de la posibilidad de que la inteligencia artificial se meta en nuestras vidas, dejemos de alimentarla, dejemos de pensar que nuestra postura política no tiene que tener ningún efecto en el mundo real. Bueno, vuelvo a decir, él es un poco más purista que otros autores que sí problematizan la inteligencia artificial, pero probablemente también la usan, ¿no? Entonces hay diferencias. Eh, en febrero de 2025, Emmanuel Macron en Francia realizó una cumbre mundial de la inteligencia artificial. Suena bien, decía Sadin, pero él dice como francés, como parisino, me fui, no me podía quedar de brazos cruzados, me fui y a 500 metros de donde se realizaba esa cumbre de inteligencia artificial, realizó una contracumbre a donde invitaban a personas que habían sido afectadas por la inteligencia artificial, por el uso de inteligencia artificial, para bueno, reflexionar sobre las consecuencias, ¿no? Y hay algo, con esto quiero cerrar porque si no se hace muy largo, hay algo que dice en relación a la digitalidad que por lo general está enfocada en la vigilancia, ¿no? De cómo las empresas y los gobiernos recolectan nuestros datos para ser utilizados. Pero lo que dice Sadin es que está mal puesto el foco, más que la vigilancia. El problema es el acompañamiento algorítmico que hemos tenido como humanidad del 2007 para aquí, ¿no? Piensen en cuántas decisiones que toman están por fuera del algoritmo. Piensen en cuántas de las decisiones que han tomado han sido moldeadas por algún tipo de propuesta del algoritmo, ¿no? Lo que ven en las redes tiene que ver con lo que conversan, tiene que ver con lo que googlean, tiene que ver con lo que están por pensar incluso. No sé si les habrá pasado alguna vez, a mí me pasa y ese es el momento donde digo, wow, mucho internet por hoy.
que a uno se le cruza un pensamiento por la cabeza, no lo ejecuta, no googlea, no hace nada, pero aún así los algoritmos te sugieren eso que has pensado. Bueno, ha sido muy comentado también que los empresarios vinculados a la inteligencia artificial querían desarrollarla lo suficiente para poder predecir los comportamientos humanos, ¿no? Y eso también es un punto a tener en cuenta, que, bueno, de alguna manera nos deja vislumbrar hacia dónde está avanzando la cuestión y si hay alguna manera de frenarlo, parece no estar a la vista. Así que bueno, Eric Sadin estuvo ahí presentándose en Caixa Forum, se llama este lugar, que pertenece a un banco español, y estuvo dando esta conferencia, ¿no? Muy, muy puntual. El comienzo de la conferencia, 6:30, terminó alrededor de las 8 con algunas preguntas, después se fue a firmar unos libros y bueno, se plantó ahí frente al público como uno de los mayores pensadores de este tiempo, que es lo que yo considero que es Eric Sadin, y por eso me gusta mucho lo que hace. Así que eso es lo que tengo para conversar hoy en relación a esta línea de transformaciones mundiales. Se va a estar realizando en Barcelona el 17 y 18 de abril un foro progresista global, la, la movilización progresista global, que va a atraer líderes de todo el mundo aquí a Barcelona. Lula da Silva de Brasil, Claudia Sheinbaum de México, va a estar el presidente también de Sudáfrica, el presidente de Uruguay, van a estar figuras que son lo más representativo de lo que es el progresismo a nivel global al día de hoy. Y en representación de Argentina va a venir, perdón, Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, con una agenda que busca desprenderse de la política más doméstica nacional y tratar de generar lazos a nivel internacional, ¿no? Recordemos que Kicillof es una de las figuras fuertes para las presidenciales del 2027. Todavía ahí está una disputa de poder con Cristina Fernández de Kirchner, que es su jefa política, pero Kicillof ya va perfilando su figura como algo que se corra, como decía, de la discusión más localista y aborde desde una mirada de economista, de académico, temas que son de interés no solamente para Argentina, sino también para lo más colectivo que es la región y por supuesto el mundo, ¿no? ¿Cuál es la gran pregunta del mundo? Bueno, ¿qué pasa con las crisis globales? ¿Qué pasa con el avance de la ultraderecha? ¿Qué pasa con las crisis migratorias? ¿Con las economías de los países sujetas a corporaciones que no están en ningún lado, pero que sin embargo generan problemas para los estados, ¿no? Estamos hablando de aplicaciones como Uber, como Pedido Ya, como, bueno, podría dar un montón de ejemplos, pero concretamente lo que quiero decir es una aplicación que tiene su base en Estados Unidos o en algún otro país, se expande por el mundo sin poner ni una sola oficina en el lugar y sin considerar a las personas que trabajan con la aplicación como trabajadores en relación de dependencia. Entonces, como decía, los estados son los que terminan dando respuestas y eso genera un problema también que necesita una solución, ¿no? Faltan propuestas de parte de la izquierda para el mundo que nos toca. La derecha, la ultraderecha las ha dado. Uno puede estar de acuerdo, uno puede ver, uno puede estar de acuerdo o no, uno puede ver que han sido un fracaso, pero digo, las respuestas de alguna manera se han dado, ¿no? Esas respuestas no han funcionado, entonces ahora, ¿cuál es el punto que la izquierda considera como importante para tratar de dar algún tipo de discusión y disputar sentido? Eso es lo que va a estar abordándose aquí en Barcelona. Va a cerrar con un plenario donde van a estar Pedro Sánchez, el presidente de España, y Lula da Silva. Pedro Sánchez es el que está movilizando esta convocatoria y se está colocando como un líder regional en Europa, pero también un líder internacional en una Europa que no ha tenido liderazgos que estén a la altura de las circunstancias en relación a la guerra contra Irán. Sin embargo, la guerra contra Irán ha generado sismos entre algunos liderazgos políticos y ha llevado a que ciertos presidentes tomen decisiones, ¿no? Por ejemplo, Emmanuel Macron, presidente de Francia,
anunció en un discurso de marzo que su país va a reforzar el armamento militar nuclear, algo que no pasaba hace varios años, ¿no? Alemania, por su parte, emitió una decisión gubernamental que evita que los varones en edad militar puedan salir del país por más de 3 meses sin pedir autorización del ejército. En Italia también tomó una decisión drástica respecto a lo que es el accionar militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, porque eso generó situaciones adversas en Medio Oriente, en toda la zona de Medio Oriente, y uno de los países afectados por los bombardeos de Israel fue el Líbano, y por esa acción contra el Líbano, Italia decidió eh, eliminar una cooperación militar que tenía con Israel. Entonces, bueno, también se generó ahí un movimiento. Y por último, hace unos días en Hungría perdió Viktor Orbán, que era un líder político ultraconservador que se había hecho muy famoso allá por 2010, cuando no habían emergido todavía ni Trump ni Milei. Orbán fue uno de los primeros que empezó a tener un discurso político más racista, más discriminatorio contra los migrantes. Y ese discurso político lo colocó como una de las figuras centrales de ese momento, ¿no? Bueno, 16 años después, Orbán perdió las elecciones, 2/3 del parlamento ahora le pertenece a un partido conservador. Una figura que aparecía ahí en el partido que pertenecía a Orbán, bueno, después se alejó por los casos de corrupción del gobierno de Hungría y ahora es el principal opositor de Orbán y 16 años después finalmente se lo vio débil y en las condiciones mucho más adversas de las que podría haberse imaginado, ¿no? Así que hay movimientos en Europa, la situación en Argentina económicamente no está bien, la inflación ha repuntado, Milei no está pudiendo dar con ningún tipo de solución a los reclamos más cotidianos de las personas que básicamente lo habían votado para eso. Donald Trump está teniendo problemas internos, incluso entre los propios republicanos, por meterse en una guerra que nadie buscaba. Y van apareciendo grietas en la ultraderecha, que parecía como más unificada a nivel global. Ahora muestran muchas diferencias. En Italia un referéndum le dio malos números a Giorgia Meloni. Y en esa debilidad de la derecha, que aparezca este congreso a nivel global que reúne a líderes para trazar algún tipo de estrategia, bueno, es una noticia que encausa algún tipo de conversación un poco más interesante, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas que puede dar la izquierda ante los problemas que ya existían y los problemas que se han agravado por la llegada al poder de la ultraderecha? Bueno, todo eso voy a estar cubriendo estos días para página 12, así que lo van a poder leer. Y después si hay alguna joyita, alguna cosita interesante, lo voy a estar comentando el próximo jueves. No quería dejar pasar este jueves sin un video. La verdad que ha sido mucho más complicado poder grabar un video con todas las cosas que han estado pasando. Incluso tenía un libro aquí que bueno, lo voy a llegar a comentar el próximo jueves, que me parece muy interesante, que aborda la cultura pop. Pero bueno, eso lo dejo como adelanto. Nos volveremos a ver el próximo jueves, lo vuelvo a decir. Así que, adiós.